Segundo round de las semifinales de Champions entre Paris Saint-Germain y Bayern y Atlético de Madrid y Arsenal. La gran final europea de 2026 se decide en detalles tácticos y vamos a comentar un poquito todo lo que hay que tener en cuenta con respecto a lo que han sido los partidos de ida y lo que pueden ser esta semana los partidos de vuelta que decidirán quién se va a esa ansiada final por la orejona. Así que vamos a ir analizando un poquito qué es lo que puede ser lo que termine por confirmar a unos o a otros precisamente para esa final. Los cuatro quieren estar, los cuatro quieren ser esos equipos que se puedan jugar precisamente el 30 de mayo, esa finalísima entre unos y otros para conseguir la ansiada Copa de Europa, pero desde luego nos vamos a tener que esperar al miércoles para conocer el resultado final. Por cierto, el miércoles tendremos directo, nada más que termine el partido, estaré comentando además el Paris Saint-Germain Bayern de Múnich, bueno, Bayern de Múnich Paris Saint-Germain en la cadena SER. Después, justo después, nada más terminar los partidos, comenzamos directo para analizar lo que será la final y lo que han sido los partidos de vuelta de semifinales. Pero antes vamos a hacer esa previa, esa pequeña charla, intentando entender lo que puede pasar en el Bayern Paris Saint-Germain en el Allianz Arena y el Arsenal Atlético de Madrid en el Emirates Stadium. Como todos sabemos, además, partidos yo creo que con altísimo nivel. Ya vimos precisamente el pasado martes, ¿no?, que ese Paris Saint-Germain Bayern de Múnich centró la atención de toda la semifinal. Es verdad que tiene mucha importancia saber quién de los dos, entre Atlético de Madrid y Arsenal, será el rival de uno de estos dos, pero desde luego sí que vivimos una final anticipada. Yo creo que estamos hablando de los dos mejores equipos de Europa por nivel y a nivel colectivo y a nivel individual, sin duda, dos de los mejores entrenadores o dos de los mejores entrenadores que han sacado gran rendimiento y que ya han conseguido, de hecho, ese dominio nacional. El Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich creo que son equipos que están acostumbrados precisamente a ese dominio nacional y luego proyectarlo precisamente a sus partidos. Hay que decir que están a un gol y de hecho, nada más que el Bayern de Múnich pueda adelantarse, si es que lo hace, se empezará de cero. Y es un poco la duda que existe. ¿Vamos a tener el mismo guión? ¿Vamos a vivir un partido parecido a lo que vivimos precisamente en el Parc des Princes? Yo tengo dudas, pero a la vez yo tengo la sensación de que en el Allianz Arena la falta de control defensivo puede ser un suicidio táctico para cualquiera de los dos entrenadores, pero es que Luis Enrique y company lo que han demostrado es que no saben especular, no saben dirigir el partido a un escenario muy diferente a lo que vimos. Es verdad que si hay uno de los dos equipos que tenga esa capacidad para contemporizar, puede ser muy importante, y sí que tengo la sensación de que el equipo que más capacidad tiene para temporizar con balón, intentar retener un poquito el ritmo, es precisamente el Paris Saint-Germain. Veremos si lo consigue. Lo que sí que tengo claro es que el PSG viaja a Múnich con un 5-4 que el equipo precisamente definió como un caos eléctrico. Ese partido de ida fue una cosa espectacular. Todos lo vivimos, todos lo entendimos como uno de los mejores partidos que hemos visto en la historia de la Champions, sin duda. Para mí no fue el mejor, pero estuvo muy pero que muy divertido. Quizás es uno de los más divertidos que he visto. En términos futbolísticos, yo creo que vivimos un partido con mucho descontrol, sobre todo en zonas en las que cualquiera de los dos equipos se encontraba en bloque bajo, y eso perjudicaba precisamente la sensación que teníamos a la hora del desarrollo defensivo, pero creo que fue un partido de muy alto nivel en todos los sentidos, ¿no? Yo creo que el Paris Saint-Germain en este sentido tiene que reforzarse defensivamente y evitar riesgos a la espalda. El Bayern de Múnich además demostró que es un equipo que en muy pocos pases amenaza rápidamente área contraria, y creo que tiene esa voluntad y esa capacidad para ser un equipo para contemporizar con balón. Creo que tanto Vitinha como Joao Neves como Fabián Ruiz, creo que son jugadores que tienen la capacidad para retener un poquito más el balón e incluso circular, ¿no?, con jugadores que normalmente se ofrecen y normalmente son capaces, ¿no?, de hacer circular el balón con cierta capacidad, como el propio Désiré Doué, como Ousmane Dembélé. Creo que son jugadores
que pueden participar en ese juego asociativo y darles algo más de oportunidad, sobre todo rebajar un poquito el ritmo de lo que pueda ser el partido, teniendo en cuenta que se juegan muchísimo, ¿no? Son dos equipos que saben que cualquier error se va a condenar. El Paris Saint-Germain sabe que si recibe gol muy pronto, el Bayern de Múnich va a tener las cosas un poquito más de cara, sobre todo por el factor campo, pero es algo que a mí me parece interesante, ¿no? Creo que el Bayern de Múnich se desinhibe mucho fuera de casa. Creo que es un poco esa visión, ¿no? De no jugarse nada, de no tener demasiados prejuicios ni complejos. De hecho, vimos un partido muy pero que muy completo de los tres de arriba. Harry Kane siendo un falso 9 espectacular. Luis Díaz siendo un jugador muy pero que muy percutor, sobre todo por carriles interiores. Y un Michael Olise que yo creo que hizo un partido encomiable, ¿no? Yo creo que ahí es donde pone precisamente Kompany la confianza. Confía en su trío de ataque, en su velocidad, en esa capacidad para generar oportunidades. Lo que tienen que intentar es, primero, marcar rápido para igualar la contienda, y será clave garantizar una mejor efectividad. Creo que una de las cuestiones, estaremos todos de acuerdo, que le falló al Bayern de Múnich en ese partido fue la efectividad. En los primeros minutos de partido tuvieron 3-4 ocasiones claras que no supieron convertir, nada más que en una ocasión. Por lo tanto, creo que esa es una cuestión que tienen que manejar, sobre todo porque además creo que el Bayern de Múnich maneja un menor margen físico para aguantar el duelo con el Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain ya lo vimos en la ida, lo analizamos precisamente en el post. Creo que es un equipo que tiene muchas variantes en el banquillo, y eso yo creo que le da oportunidad a Luis Enrique para manejar distintos tipos de partido. Si es así, si esto se cumple, si lo que vemos es que Paris Saint-Germain contemporiza, el Bayern se hace más efectivo, realmente creo que podemos ver un espectáculo muy parecido al de la ida. Pero bueno, creo que va a ser un caro cruz en medio de esta contienda, en medio de esta semifinal que desde luego ya nos ha dado una primera parte muy, pero que muy interesante. Y nos vamos precisamente a hablar del Arsenal Atlético de Madrid. Un partido que yo creo que también tiene mucho interés. Se ha tirado mucha tierra encima de este partido. Creo que el empate del Metropolitano fue un ejercicio de paciencia. Creo que ambos entrenadores entendieron un poco por dónde tenía que ir el partido. El Atlético de Madrid mucho más agresivo, mucho más ofensivo que el Arsenal. Y sobre todo el Arsenal respondiendo un poco a esa realidad, ¿no?, que hemos vivido en otras ocasiones dentro de su juego en eliminatorias. Lo vimos contra el Sporting de Portugal. Es un equipo que espera mucho y que sobre todo en los partidos de ida intenta que no pasen grandes cosas, o si pasan, que sean a su favor, ¿no? En ese sentido yo creo que manejaron un partido bastante plácido. Es verdad que se adelantaron y que parecía que las cosas se le podían poner de cara, pero el Atlético de Madrid lo hizo francamente bien. Creo que fue un equipo sin ningún tipo de prejuicio o de sensación, ¿no?, o de complejo que les limitara. Y claro, lo que sí que tenemos claro es que ahora mismo el Emirates Stadium va a exigir mucha eficacia, no solo al Atlético de Madrid, por supuesto, sino también a un Arsenal que está teniendo muchas complicaciones para encontrar oportunidades en juego más allá del balón parado, que por cierto el Atlético de Madrid consiguió limitar muchísimo en el partido de ida. Así que yo sí que tengo la sensación de que tanto Arteta como el Cholo Simeone, no sé si se fueron contentos del partido de ida, pero sí que se fueron más o menos habiendo visto que las sensaciones que tenían con respecto a ese partido eran muy cercanas a lo que terminamos viendo. Y yo creo que esto es algo que tenemos que tener muy pero que muy en cuenta. Fue un duelo interesante, ¿no? Porque el Arsenal, hay que decir que está invicto, si no me equivoco, llega con un dato alarmante con respecto a la sensación de que generan muy poquito juego, 7 partidos sin marcar más de un gol, que esto es algo que también hay que tener muy en cuenta, y ante el Atlético yo creo que eso es jugar con fuego, y sinceramente el Atlético de Madrid viaja a Londres con el cartel de invitado molesto. Yo creo que es uno de los invitados más peligrosos de Europa, lo han demostrado este año. Creo que además el Atlético de Madrid ha mostrado ante rivales muy pero que muy duros que saben competir en este tipo de eliminatorias. Veremos si Simeone consigue dar el paso definitivo para estar en una nueva final europea. Y bueno, yo creo que de momento lo que ha conseguido el Cholo es que
convierte el sufrimiento en ventaja competitiva, y eso yo creo que es algo que tiene mucho valor, sobre todo cuando van a una cita tan especial como la que se puede vivir el próximo martes en el Emirates. Dicho esto, el Arsenal yo creo que tampoco puede permitirse demasiados errores en salida. El Atlético de Madrid puede que vaya a presionar esa zona de nuevo, creo que fue uno de los factores interesantes en la ida, y veremos si Arteta sigue confiando en ese eje Odegaard-Saka. Ya hemos visto a Saka jugando bastantes minutos junto a Calafiori también contra el Fulham. Tengo la sensación de que eso puede ser clave para desordenar al rival en ese junte, ¿no?, de calidad y de capacidad para generar oportunidades en zona ofensiva dentro de este Arsenal, que necesita mucho a estas dos figuras. Desde luego Timber también es otra de las figuras que necesita el Arsenal, y parece, ¿no?, que por lo menos recuperar a Calafiori y a Saka les puede dar un paso adelante muy pero que muy importante, pero no creo que el Atlético de Madrid vaya a temer nada de los ingleses. De hecho, creo que los escenarios ingleses no han sido ni mucho menos algo demasiado preocupante para el Atlético de Madrid. Es un equipo que nunca ha temido este tipo de cuestiones, y gestionar los tiempos, ¿no?, del partido puede ser muy clave. Por lo tanto, veremos quién tiene menos complejos, veremos quién consigue llevar un poco la manija del partido a su antojo. Lo que sí que tengo claro es que vamos a ver dos partidos muy apasionantes, dos partidos que nos van a dejar detalles muy, pero que muy interesantes para comentar de aquí a la final del día 30 de mayo, que viviremos, por supuesto, y analizaremos profundamente antes y después en esta temporada 25-26, que está prácticamente acabando y que nos va a dejar con un mundial en el que se vienen cosas maravillosas. Pero vamos a seguir disfrutando de la Champions, vamos a disfrutar de esta semana de vuelta de semifinales, y por supuesto vamos a anotar quién será quién serán los dos equipos que se enfrenten en esa final del día 30 de mayo. Con muchas ganas, y sobre todo con muchas ganas de vivirlo con vosotros. Muchas gracias, como siempre, por estar al otro lado.